¿Cómo están sexto de secundaria? Vamos a empezar con la explicación del ensayo. Mi nombre es Giovanna Céspedes e iniciamos con el siguiente índice. La explicación va a empezar con la pregunta ¿qué es el ensayo? Continuaremos con las características de este texto, así también su estructura y las recomendaciones para la redacción. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un escrito en prosa. La prosa es una redacción que se inicia desde un extremo hasta otro, a diferencia del poema que se centra en el espacio de en medio de la hoja. Este texto generalmente es breve, pero en ocasiones se puede extender hasta 10 o 15 páginas. El ensayo expone la interpretación personal sobre cualquier tema. Esto nos quiere decir que nosotros damos a conocer nuestra opinión, nuestro punto de vista acerca de un tema. Las características del ensayo son las siguientes. En principio tenemos la coherencia, la consistencia, claridad, concisión, profundidad, pertinencia y elegancia. Empezaremos por la coherencia. ¿En qué consiste la coherencia? Pues esta característica responde a una secuencia lógica de nuestras ideas. Los párrafos desarrollados en la redacción del ensayo deben tener una relación una con otra. Para el ejercicio de la coherencia vamos a utilizar los conectores. Los conectores son palabras o frases que nos permiten unir un párrafo con otro o una idea con otra. Cuando realicemos la práctica del ensayo, vamos a poner también en práctica los conectores para hacer de nuestro ensayo una secuencia lógica de ideas. Otra de las características es la consistencia. Esto quiere decir que nosotros debemos evitar la contradicción de ideas. Como podemos ver en la imagen, este personaje tiene dos ideas en contra que simbolizan las flechas. Nosotros tenemos que identificar nuestra posición frente a un tema. Por ejemplo, si vamos a hablar del aborto, nosotros tenemos que posicionarnos ya sea a favor o en contra y no mezclar nuestras ideas y hacer confusas para el lector. Como siguientes características tenemos la claridad. Nosotros tenemos que utilizar un lenguaje claro, un lenguaje que no utilice palabras que necesiten búsqueda de diccionario. Más al contrario, tenemos que hacer que nuestro lenguaje sea común, simple, para que cada persona entienda lo que queremos decir. Además, tenemos que ser concisos. ¿En qué consiste la concisión? Consiste en decir lo justo, no repetir ideas cada vez. Significa que nosotros debemos evitar la redundancia, evitar la repetición de ideas. Además, tenemos que utilizar la característica de profundidad y esto implica la investigación de nuestro tema. Debemos desarrollarlo a tal punto que el lector no debe tener confusiones ni dudas. No dejemos también que nuestro texto sea sobreentendido, que quiere decir que nosotros imaginemos que el lector ya sabe ese tema y no lo desarrollemos. Cuando realicemos algún texto, nosotros tenemos que ponernos en posición de lector y analizar si lo que estamos escribiendo va a ser comprendido a la totalidad. La pertinencia también es una de sus características y esta pertinencia indica que el contenido debe tener relación con el tema planteado. Si nosotros elegimos un tema, en este caso el aborto, tenemos que relacionar toda nuestra escritura con él. No debemos mezclar otro tipo de temas que hagan que el lector se confunda. Además, tenemos que utilizar argumentos y esto se trata de tratar de persuadir, tratar de llamar la atención del lector, que el lector o los que nos están leyendo
realmente queden convencidos de nuestro punto de vista, que su actuar cambie a favor nuestro. Además que nuestra redacción debe tener elegancia, no debe tener tachones ni errores ortográficos y debe ser presentado adecuadamente. La estructura del ensayo inicia con el título. El título debe ser breve, preciso y relacionado con el tema. Como siguiente, tenemos en la estructura la introducción. La introducción es el plantear el problema, es decir, que nosotros ya planteamos que estamos en contra o a favor del aborto, en este caso siguiendo el ejemplo. Además, tenemos que atraer el interés del lector. ¿Cómo podemos hacer eso? Contando algunas anécdotas relacionadas al tema, así también algunas frases, refranes que vayan relacionados con lo que estamos hablando. Tenemos que utilizar en esta parte una oración que funcione de idea principal. Por ejemplo, yo en este ensayo desarrollaré las consecuencias del aborto. En esta pequeña oración nosotros ya conocemos el punto que estamos a favor o en contra del tema y hacemos que el lector ya sepa de qué estamos hablando. En la introducción también se deben presentar un punteo de lo que vamos a desarrollar. Por ejemplo, podemos decir que vamos a ver las consecuencias en lo físico, vamos a ver en las consecuencias del aborto en lo emocional, en la parte de salud, y estos no debemos desarrollarlos, sino mantenerlo como un punteo de ideas. En el desarrollo cuerpo vamos a desarrollar lo que habíamos mencionado en la introducción, es decir, en el primer párrafo. El desarrollo no debe tener más de 5 o 6 líneas por cada párrafo para no aburrir al lector, sino más bien convencerlo con ideas claras. En la parte de la conclusión ya final, se resume breve la idea principal y los puntos de apoyo, que quiero decir que es un punteo de aquellas ideas que hemos mencionado en el desarrollo. Además, podemos mencionar también nuestro punto de vista acerca del tema y se pueden utilizar unas 2 o 3 oraciones simples que nos permitan ya finalizar nuestro ensayo. Como punto ya de cierre, vamos a hablar acerca de las sugerencias para escribir un ensayo. Tenemos que explicar que el tema que estamos desarrollando es importante. Además, tenemos que mencionar en algún momento de nuestra redacción una historia, una anécdota que pueda llamar la atención del lector. Esta historia puede ser personal o de terceras personas. También podemos utilizar experiencias que hemos visto en revistas, en periódicos que apoyen nuestro ensayo. También podemos utilizar situaciones en las que se haya vivido una experiencia que esté relacionada con el tema. También podemos utilizar preguntas que despierten el interés del lector, por ejemplo, indicando qué opinas del aborto, en alguna ocasión te has puesto en posición de aquellas mujeres que lo han hecho. Este tipo de preguntas llama la atención del lector. Además, podemos concluir o incluir en nuestra introducción citas, frases que permitan que el lector se sienta llamado a leer nuestro ensayo. Dicho esto, me despido agradeciendo su atención y esperando que les sea útil la grabación.